Hola, soy Marcela Moliner, ingeniero en gestión empresarial y con la especialidad en finanzas públicas. A petición de Jaime Moliner Cocotl y por parte escolar hago esta entrevista con el tema Finanzas públicas en México. ¿Qué son las finanzas públicas? Son un campo de la economía que se ocupa de cómo los gobiernos recaudan dinero, cómo se gasta ese dinero y los efectos de estas actividades en la economía y la sociedad. Las finanzas públicas estudian de todos los gobiernos de todos los niveles, nacional, estatal y local. Proporcionan al público con los servicios deseados y cómo aseguran los recursos financieros para pagar por estos servicios. ¿Por qué se necesitan las finanzas públicas? Los gobiernos proporcionan bienes y servicios públicos y necesitan financiamiento para las vías públicas, las fuerzas militares y alumbrado público, etc. Los ciudadanos particulares no pagan voluntariamente por estos servicios y por lo tanto las empresas no tienen ningún incentivo para producirlos. ¿Qué son los ingresos de finanzas públicos? Cada año los gobiernos nacionales y locales crean un presupuesto para determinar cuánto dinero se van a gastar durante el próximo año. El presupuesto determina qué bienes públicos se van a producir, cuáles son los problemas a corregir y la cantidad de asistencia que se proporcionará a las personas con menos recursos económicos. ¿Cómo las finanzas públicas afectan la economía? El gasto público y los impuestos afectan directamente el desempeño general de la economía. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto para construir una nueva carretera, la construcción de la carretera va a crear puestos de trabajo. Los puestos de trabajo crear ingresos que la gente gasta en compras y la economía tiende a crecer. Lo contrario sucede cuando el gobierno aumenta sus impuestos. Los hogares y las empresas tienen menos de sus ingresos para gastar, compran menos bienes y la economía tiende a disminuir. ¿Qué es la reordenación de las finanzas públicas? Es un proceso económico-administrativo orientado a consolidar, por un lado, la reforma fiscal, en relación a los ingresos fiscales y los precios y tarifas de las empresas públicas, y por lo tanto modificar la composición y orientación del gasto, lo que a su vez incide en el proceso de reajuste de la organización financiera de la Administración Pública Federal, como objeto de corregir las ineficiencias y distorsiones del aparato productivo y distributivo para enfrentar la inflación bajo otras condiciones. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública son los préstamos totales, internos y externos contraídos por el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades de gasto. ¿Por qué importa? La deuda es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no se debe de ser abusado. La deuda es positiva si se utiliza para financiar proyectos de inversión que no pueden ser financiados por la iniciativa privada, pero generan beneficios. Sin embargo, debe cuidarse su crecimiento, ya que una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas, de manera que si las tasas de interés suben de forma bruta, el gobierno pudiera verse incapacitado para pagarla. ¿Qué es el ingreso presupuestario? Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control presupuestario directo que integran el sector público-privado, presupuestariamente contenidos en la Ley de Ingresos. ¿Qué quiere decir que las finanzas públicas sean sostenibles y por qué la sostenibilidad es una característica deseable o necesaria? En pocas palabras, la sostenibilidad fiscal significa que los ingresos públicos netos son suficientes para por lo menos cubrir los intereses que la deuda pública genera. ¿Qué es la reforma fiscal? La reforma fiscal es el resultado de las modificaciones que el Congreso de la Unión hace a las diferentes leyes fiscales.